Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. Vimos un episodio muy emotivo. Donde están los que dicen que Frat no debería renunciar a Ghoul y que Saleh debería entenderlo todo. Esperamos su apoyo con 1000 me gusta para nuestro vídeo. Además, ¿dónde brindas este apoyo? Escribe en los comentarios y nos vemos. Dylan lee la carta dejada por su padre. En la carta escribe que su madre está viva. Se entiende que su nombre es Ezra Ilmaz. Dylan está muy enojado con su padre. Dice que me quitaste la oportunidad de abrazar a mi madre. Él está muy molesto. Seyit, llamé a tu madre. Pero tu madre desapareció como si nunca hubiera existido, dice. Baran dice que no volverás a acercarte a Dylan. Dylan también le abre su corazón a su madre. Llamé a su madre durante años. Inventé una tapadera para tu desamor. Dije que tal vez así es como muestra su amor. Pero tú me robaste la vida, dice. Salen juntos de la casa. Por otro lado, Ghoul experimenta la incomodidad de casarse con Saleh. Sin embargo, se siente obligado a casarse porque su madre lo amenaza. El destino también llega a Kudret. Vendrán a pedir la rosa. Eres genial para nosotros. Él pregunta, ¿te parece bien si te piden la rosa? Por supuesto que será potente, afirma. Sin embargo, también quiere asegurarse de lo que piensa Ghoul. Le pregunta a Ghoul, ¿qué opinas de esto? Pregúntale a tu mente sobre los asuntos pequeños y a tu corazón sobre los asuntos grandes. Dice que el matrimonio también es un gran problema. Ghoul, que observa a Azade, dice que quiere casarse con Saleh. Por otro lado, Dylan lee muchas veces la carta dejada por su padre. Entonces le pregunté a Baran, ¿me llamó mi madre? Pensó, ¿me amaba? Baran dice vámonos. Baran lleva a Dylan a la tumba de su padre. Le cuenta los hechos que conoce. Le debía la vida a Seyit. Por eso asumió su culpa, dice. Sin embargo, dice que enfermó y murió en prisión. Dice que como no pudimos encontrar a Seyit, no pudimos probar que él asumió la culpa. Dylan le cuenta su enojo a su padre. Cuenta cómo se separó de su madre. Me dejaste sin madre. Dice que me quitaste mis estrellas. Él dice, si encuentro mi estrella, si esa estrella brilla para mí, te perdonaré, padre. Viene Baran. Él dice, vámonos. Salen juntos del cementerio. Dylan llega a la mansión pero no puede entrar. Baran pregunta por qué se detuvo. Dylan, si se entienden mis lágrimas, la gente de la mansión entenderá que algo anda mal. Baran dice que no te preocupes, no se entiende nada. Dylan dice que eres mi todo. Baran también hace la misma frase. Eres mi todo. Dylan dice que quiere ver a Ghoul. Ghoul dice que me querrán mañana. Dylan dice, ¿estás seguro? Kader Ghoul dice que lo prometió. El señor Hassan dice que tome su café. Dylan le dice a Kader, te convertiste en una madre para mí durante lo que pasé. Dice que nunca te faltó tu apoyo. Dice que ahora apoye a Ghoul y no deje que cometa errores. Hassan habla con Frat. Nos vamos a deshacer de Ghoul a Frat. Dice que vendrán a preguntar por él mañana. Frat está asombrado por esta noticia. Deja su café y se va. Dylan charla con Baran. Dylan se pregunta si me parezco a mi madre o a mi padre. Podemos acceder a sus fotografías. Me pregunto si mi madre también me llamó. Él pregunta, ¿sigue buscando? Frat viene a la cocina. Ghoul pregunta, ¿es cierto lo que oí? Ghoul dice que me dejen en paz. Dice que no te quiero en mi vida. Frat dice que diga esto mirándome a los ojos. Ghoul vuelve a decir esto, mirando el rostro de Frat. Frat sale de la cocina sin decir nada. Rose sigue llorando. Seyit y Anife le dicen a Cevdet que se van a Alemania. Cevdet dice que explique por qué vamos correctamente. Seyit dice que le dieron la carta a Dylan. Iremos para asegurar nuestro negocio. Baran y Dylan recuerdan el día que se conocieron.
Me gustabas mucho. Luego, cuando descubrí que ella era la hija de Seyid, mi mundo se derrumbó. Ella dice que eras hija de mi enemigo. Luego dice, me considero culpable de lo que pasó. Dylan, sí, pasamos cosas malas. Pero dice que el resultado fue bueno. Se abrazan y duermen. Cuando se despierta por la mañana, le envía un mensaje a Barancian. Dice que lleves a mi padre y vengas a la sala de estudio. Necesitamos hablar. Mientras tanto, Dylan sueña. Quiere que su madre lo encuentre en su sueño. Mientras Baran está con ella, pierde a Baran mientras sigue a su madre. Se despierta con miedo. Baran dice, te prometo que encontraré a tu madre. Conozco a Dylan. Todos se fueron. Pero nunca me decepcionarás, dice. Por otro lado, Sabia piensa en Dylan. Sabia dice que me gustaría llamar a Dylan. Pero no quiero molestarlos demasiado, dice. Dice que solo quiero que Dylan sea feliz con la persona que ama. Saleh llega a la mansión. Le dice a Gul, vayamos de compras. Rose dice, ven a la cocina, espérame. Saleh no puede entrar. Frat nunca se lo permitirá. Saleh está seguro de que algo anda mal. Gul le dice a Saleh que espere un poco. Viene a Frat. Dice que nos dejen en paz. Baran le dice a su padre que Dylan es adoptado. Más dicen que su padre es la hija de Hikmet Yılmaz. Dice que le puse una pistola en la cabeza. Esta es la única manera de obtener esta información, afirma. Habla la voz interior de Kudret. Baran dice que si descubre que su tío mató a su madre, definitivamente la matará. Hassan escucha lo que dijo Baran. Dice que Baran recopiló información sobre Hikmet Yılmaz. Hassan se da cuenta de que algo ha cambiado. Seyid y Hanife se reúnen y hablan de irse. Cevdet dice que quiero despedirme de mi hermano. Sigue siendo mi hermano. Gul regresa de compras con Saleh. Saca lo que tomó. Mientras tanto, Dylan lo ve. Le pregunta a Gul, ¿quieres casarte y ser infeliz? Dice que te arrepentirás más tarde. Frat escucha su conversación. Rosa está llorando. Frat le dice a Gul que se relaje ahora. Él dice, compré mi boleto, salgo en 3 horas. Dice que no tiene nada más que hacer y llora. Eufrates. Al irse, dice, amo a los que aman y ardo con los que arden. Luego se marcha. Dylan llega a la sala de estudio. Baran le dice a Kudret que Cian lo sabe todo. Dylan está preocupado. Cuando Baran comprende esto, dice que no hay necesidad de tener miedo. Dice que tu familia está a salvo y tu secreto está con nosotros. Dylan dice, ¿qué hice para merecerte? Baran pregunta, ¿qué hicimos para merecerte? Dice que llegaste a nuestras vidas como un ángel. Estoy esperando sus comentarios debajo del vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.